Basado en el pensamiento socrático, ninguna idea es realmente tuya hasta que la cuestionas. ¿Por qué crees lo que crees sobre el dinero? Muchas de nuestras ideas no fueron elegidas, fueron heredadas o impuestas. Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast llamado Seguro con Raúl. Estoy muy contento de darles la bienvenida a todos ustedes a este nuevo formato, a esta nueva narrativa, pero siempre con el mismo objetivo: aprender y ahora cuestionar sobre finanzas, ahorro, seguros e inversión. Cabe mencionar que les debo una disculpa por la tardanza de este nuevo episodio. Tuve unos temas de salud que requirieron mi completa atención, pero ya salimos de riesgo. Antes de comenzar también, quiero ser muy honesto contigo. Voy a exponer marcos filosóficos, teóricos, psicológicos, sociológicos y hasta políticos. Exponer estos temas no es sinónimo de que yo tenga razón. Exponer estos temas es la apertura al diálogo, al debate constructivo y exposición de posturas opuestas. No se trata de competir o de quién tiene la razón. Se trata de que cuando dos ideas diferentes dialogan de forma congruente y respeto, se avanza y se arma algo mejor. Siéntete en plena confianza de que, si estás de acuerdo o difieres conmigo, déjame tu comentario y armemos una plática constructiva. Este episodio estará fragmentado en secciones para que para ti sea más digerible toda la información que te voy a dar. Y que si te sientes muy revuelto en un tema en específico, puedas buscarlo de forma más fácil. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Las decisiones que tomas como adulto están profundamente influenciadas por emociones no resueltas de tu infancia. Freud planteó que muchos de nuestros impulsos no son racionales, sino reflejos de conflictos inconscientes. Si cuando tú eras niño escuchabas discusiones sobre falta de dinero, sentiste abandono por deudas o miedo cuando tus padres perdieron su trabajo, esa experiencia no solo te afectó emocionalmente, también te enseñó una narrativa. El dinero causa sufrimiento. Es mejor no arriesgar. Y desde ahí tomas decisiones financieras ahora como adulto, aunque ya no estés en ese entorno. Una persona que creció en pobreza extrema puede experimentar culpa al ganar más dinero del que sus padres alguna vez ganaron. Esa culpa la puede llevar a autosabotearse, a gastar de más o evitar crecer económicamente para no sentirse desleal a su origen. No somos tan libres como creemos. Gran parte de lo que hacemos responde a patrones invisibles que compartimos como cultura. Jung propuso que existe un inconsciente colectivo, un sistema compartido de símbolos, mitos, patrones que se repiten generación tras generación. En Latinoamérica y particularmente en México, algunos de esos arquetipos son el mártir trabajador, el que se sacrifica, trabaja 12 horas y no se queja. El pobre pero honrado, que rechaza el dinero porque el dinero corrompe. El rico corrupto, que si tiene dinero, seguramente se lo robó. ¿Cuál crees que es la consecuencia directa? Estos arquetipos hacen que inconscientemente asocies el dinero con sufrimiento, desconfianza o corrupción. ¿Cuál es el resultado? Rechazas oportunidades que implican abundancia, inversión o apalancamiento, aunque sean sanas y legales. La historia la escriben los vencedores. Lo que sabes del dinero, lo que sabes sobre el dinero, no lo descubriste tú, te lo contaron quienes ganaron con esa versión de la historia. En México, las instituciones financieras, los bancos y los grandes corporativos han dominado el discurso económico. ¿Y qué nos dicen?
si trabajas duro, algún día vas a tener éxito. Pero no te contaron cómo las estructuras económicas están diseñadas para que gran parte de la población nunca salga de donde está. También se crea una ideología. Nunca vamos a tener una visión completa de la historia hasta que reivindiquemos a los perdedores. Michael Foucault decía, el poder no solo se impone, se internaliza. El sistema económico no te obliga con armas, te convence con ideas. Foucault decía que el poder moderno es más sutil que el del pasado. No necesitas cárceles si convences a la gente de obedecer. En finanzas ocurre lo mismo. Te hacen creer que eres el único responsable de tu pobreza. Te enseñan a culparte a ti mismo si no puedes ahorrar, aunque el salario mínimo no alcance. Te repiten que tú no sabes de inversiones, que es mejor dejarlo en manos del banco. Terminas disciplinado por la deuda, el miedo, la culpa y el silencio. No cuestionas porque crees que así es la vida adulta. Slavoj decía, la ideología más poderosa es la que no parece ideología. ¿A qué me refiero con esto? Muchos creen que sus decisiones financieras son libres, racionales y personales. Pero si analizas tus hábitos, no invertir, endeudarte para aparentar, pensar que el retiro es lejano, verás que son comportamientos que encajan perfectamente en el sistema de consumo y endeudamiento. Un ejemplo, ¿por qué la idea de endeudarse para comprar un coche es normal, pero pagar un seguro de vida es exagerado? ¿Esos pensamientos realmente vienen de ti o de una cultura que glorifica el consumo inmediato, pero oculta la protección financiera? Tus ideas sobre el dinero no son tuyas hasta que las cuestionas. Lo que heredaste lo puedes revisar. Lo que te enseñaron lo puedes replantear. Y lo que creías inamovible tal vez es solo la voz del sistema hablando desde tu mente. No naciste pensando lo que piensas sobre el dinero. Lo aprendiste y lo que se aprende se puede cuestionar. Si trabajas duro, lo lograrás. Pero ¿quién define qué es lograrlo? ¿Y qué tanto realmente depende solamente de ti? El origen del discurso meritocrático nace formalmente en el siglo XX, pero su semilla ideológica se remonta al pensamiento liberal clásico. Filósofos como John Locke y Adam Smith introducen la noción de que el individuo, mediante su trabajo y su esfuerzo, pueden alcanzar la prosperidad. Sin embargo, Michael Young, quien acuñó el término meritocracia en 1958, lo hizo como una crítica. Esto en su ensayo El ascenso a la meritocracia. Advierte que en un sistema basado solo en méritos individuales, la gente puede volverse cruel, porque ignora el contexto, las condiciones estructurales y las desigualdades de origen. ¿Con esto qué quiero decir? Si todos partieran del mismo punto, el mérito podría ser justo, pero no es así. Nacer en pobreza o en riqueza no es un mérito ni una culpa, es una condición inicial. Solo el 4% de los mexicanos que nacen en pobreza extrema alcanzan el nivel socioeconómico alto. México tiene una de las movilidades sociales más bajas de la OCDE. Si el esfuerzo fuera suficiente, estos números no existirían. ¿Por qué? Porque no se trata de esforzarse, sino de reconocer que el punto de partida importa. Desde la psicología, este mito puede provocar culpa crónica, especialmente en personas que luchan por salir adelante, pero sienten que no han hecho lo suficiente. Albert Bandura habla del locus de control. Las personas con locus de control interno creen que todo depende de ellos, pero cuando el entorno es hostil y las estructuras injustas, este enfoque genera ansiedad, frustración y autorreproche. El problema no es el esfuerzo,
Es creer que todo depende de ti y que si no lo logras es porque fallaste. Desde lo político, el discurso meritocrático sirve para justificar las desigualdades estructurales. Si el pobre es pobre, es porque no se esfuerza, entonces el sistema es el que no tiene que cambiar. El mérito mal entendido culpabiliza al individuo y exculpa al sistema. Por ejemplo, programas sociales mal diseñados suelen venir con el discurso "te vamos a enseñar a pescar", ignorando que muchos ni siquiera tienen caña, ni siquiera tienen agua, ni mucho menos una red. El mérito es un camino, no una garantía. Y sin condiciones mínimas habrá individuos sin ni siquiera el camino. Simone Weil fue una filósofa francesa que advierte que una sociedad que valora la productividad y el rendimiento pierde el sentido del valor humano. Marx ya lo había advertido en El capitalismo. El trabajo alienado hace que el ser humano se convierta en una herramienta más del sistema productivo. Tu valor no debería medirse solo por lo que produces, ni por tu éxito económico. El esfuerzo, sin reconocimiento y sin justicia estructural, se convierte en desgaste, no en progreso. Creer ciegamente en la meritocracia es como correr una carrera donde algunos nacen 10 kilómetros adelante y aún así culpar al último por no llegar primero. Naciste pobre, pero si trabajas duro, tus hijos vivirán mejor. ¿Y si ese discurso lo escucharon también tus padres y tus abuelos? La pobreza intergeneracional no solo se transmite en forma de falta de recursos económicos, también se heredan como creencias limitantes sobre el dinero, miedo al fracaso o al cambio, ausencia de redes sociales o educativas que favorezcan la movilidad. Y aparte también una cultura del aguanta en vez de transforma. La pobreza se hereda en la cartera, pero también en la mente, en el lenguaje, en las oportunidades y en la autoestima. Según datos que evidencian la trampa estructural, en una encuesta de movilidad social, el 74% de quienes nacen en los 2 quintiles más bajos se quedan ahí toda su vida. El nivel educativo y ocupacional de los padres predice con fuerza el de los hijos. En México, el apellido pesa más que el talento. Y esto da para una reflexión. Si naces en la parte baja de la escalera, ni siquiera te dicen que hay otro escalón. Y si te das cuenta por ti mismo, ya es demasiado tarde para alcanzarla. El cerebro humano, según estudios de neuroplasticidad, se adapta al entorno desde la infancia. Un niño que crece en escasez crónica desarrolla mayor sensibilidad al estrés, pobre o nula tolerancia a la incertidumbre, mayor propensión a decisiones inmediatas. Cuando vives en modo sobrevivencia, es difícil planear un futuro. No es flojera, es una adaptación neurológica. Pierre Bourdieu, sociólogo y filósofo francés, lo explica con su teoría del habitus. Las condiciones materiales, sociales y simbólicas en las que naces moldean tu percepción del mundo. No se trata solo de dinero, sino del capital cultural, simbólico y social que heredamos. No todos nacemos con los mismos mapas mentales. A algunos les dan brújula y a otros solo los mandan a caminar sin dirección. La pobreza intergeneracional no se rompe con discursos motivacionales, sino con políticas públicas sostenidas y eficaces. Por ejemplo, acceso a educación de calidad, programas de salud integral, incentivos fiscales para ahorro e inversión desde etapas tempranas, una reforma profunda a sistemas de pensiones, seguros y crédito. Por ejemplo, mientras países como Noruega o Finlandia invierten más del 7% de su Producto Interno Bruto en educación, México solo invierte el 3.1%. El esfuerzo individual importa, pero sin instituciones que lo respalden es como remar contracorriente con un solo remo. La pobreza no solo se hereda en billetes,
también en silencios, en miedo y ausencia de opciones reales. Y romperla no es un milagro, es una decisión colectiva, política y estructural. El dinero no solo compra cosas, también compra tiempo, poder, respeto o la ilusión de ellos. En la teoría psicoanalítica, el dinero no es solo un objeto, sino un símbolo cargado de significados personales y colectivos. Según Freud, el dinero está ligado al control, al poder e incluso al deseo reprimido. Para Lacan, el dinero puede ser un sustituto simbólico del amor o del reconocimiento. Y para Erich Fromm, el dinero puede representar una conexión distorsionada entre el ser y el tener. A veces no deseas dinero, deseas que alguien te mire con respeto, deseas no sentirte vulnerable, deseas no ser olvidado. En las relaciones humanas, el dinero comunica jerarquía, estatus, seguridad o amenaza, disponibilidad o exclusión. Las decisiones financieras no son del todo racionales, están mediadas por cómo queremos ser percibidos. Un ejemplo, una persona que compra un reloj de $60,000 no está midiendo el tiempo, está gritando, merezco ser visto como alguien exitoso. Y no digo que eso esté mal, en lo personal amo la relojería y más la maquinaria suiza. Pero, ¿ese reloj lo estás comprando como una deuda o como una inversión? A veces no compramos objetos, compramos identidades, y eso tiene un precio altísimo. En el libro El Capital de Marx plantea que el dinero tiene un poder mágico en el sistema capitalista. Pierde su relación con el valor real y se convierte en un fetiche, un objeto al que atribuimos un poder que no tiene por sí mismo. Esto deshumaniza las relaciones. Ya no ves personas, ves precios. Cuando el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria, en algún momento todos terminaremos devaluados. Tener dinero da acceso a poder, pero también revela un miedo muy profundo, que es perderlo. El economista John Maynard hablaba del espíritu animal del capital. Las emociones, la avaricia, el miedo y la euforia mueven más la economía que la lógica matemática. El dinero se puede usar para protegerte o para esconderte, para construir o para dominar. Vamos a hacer una pregunta muy interesante. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? Nuestra relación con el dinero se construye en silencio, en lo que nos decían nuestros padres cuando faltaba, en la forma en que lo percibíamos o lo pedíamos, en el valor que le damos al trabajo o al ahorro o a la deuda. Todo esto forma una narrativa interna que rara vez cuestionamos. Si tu relación con el dinero está rota, tu relación con tu valor personal también lo estará. No todos quieren dinero. Algunos solo quieren sentirse suficientes. Pero en una sociedad que traduce todo en cifras, incluso el amor parece tener precio. Y aquí les va una afirmación de miedo. Chan, chan, chan. El sistema no está roto. Fue diseñado así. Si el 80% de los mexicanos no logra salir de la pobreza, no es un accidente, es arquitectura social. Desde pequeños nos enseñan que el que quiere puede y que todo depende de tu esfuerzo. Pero los datos muestran una realidad muy distinta. Según el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en México, solo 2 de cada 10 personas nacidas en pobreza extrema logran salir de esa condición. Eso se le llama baja movilidad social y no depende únicamente de tu talento o esfuerzo, sino de la estructura en la que naciste.
educación, salud, transporte, violencia, conexiones y clase social. Si el tablero está inclinado, no es cuestión de que juegues mejor, es que nunca fuiste parte del juego justo. La mayoría de los productos financieros están diseñados no tanto para ayudarte, sino para captar tu dinero y minimizar su riesgo, no el tuyo. Créditos con tasas abusivas en tarjetas de crédito, en tiendas departamentales, en créditos de nómina, planes de ahorro sin protección inflacionaria, comisiones ocultas, letras chiquitas y contratos que requieren abogados para entender, hasta incluso seguros incomprensibles para el ciudadano común. Y a lo mejor aquí me dicen, tú solito te estás metiendo un balazo en el pie, porque tú eres agente de seguros. Pero como agente lo veo todos los días. Y lamentablemente, tengo que decirlo, hay gente que quisiera comprar una póliza, que quisiera invertir, que anhela fervientemente salir de su situación económica, pero no tiene los recursos suficientes para destinar dinero a una inversión o a un seguro, o simplemente a un ahorro debajo del colchón. ¿Por qué? Porque su enfoque, su meta, su preocupación no es invertir, es qué chingados voy a comer hoy. La Conducef reportó que en el 2023 más del 40% de las quejas por productos financieros en México fueron por falta de transparencia y que el índice de reclamación por cada 10,000 contratos creció un 15% en un año. No es que no sepas usar el sistema, es que el sistema está hecho para que no lo entiendas. Y hay personas que primero que nada madre, porque se meten a ser, por ejemplo, agentes de seguros, aprenden la narrativa básica de ahorro y protección, se capacitan, pero se capacitan para ser persuasivos contigo, para poder venderte, pero no tienen la capacidad ni el deseo de aprender sobre el esquema legal y financiero que constituye un seguro. Y gracias a esas personas que venden por vender sin tener la responsabilidad profesional de explicar, por ejemplo, condiciones generales de una póliza, tiempos de espera para cubrir padecimientos, cirugías o enfermedades crónicas, qué es un seguro saldado, qué es un seguro prorrogado, qué es rescate, qué es disputable o indisputable de pago por siniestros. Estos temas son indispensables saberlos si intermedias un producto que lo tiene en su contrato. Y saben que esos que no se capacitan y no tienen el interés de saber más allá de la comisión son los que se les siniestran a los asegurados. Y por dar una mala asesoría, colocar un producto erróneo o una protección incompleta, las aseguradoras no proceden a indemnizar. Y no porque sean inhumanas o indolentes, es porque tienen un contrato y si está mal hecho desde la asesoría, con justa razón no pueden proceder. El problema no son las aseguradoras, todas pagan y tienen que pagar por ley. Y aquí abro un paréntesis para decir que las personas que toman las decisiones si procede o no una indemnización se sienten dueñas de las aseguradoras y creen que los siniestros los van a pagar de sus bolsillos. Ellos también que... Lo mismo con los ajustadores indolentes que no indemnizan accidentes que claramente es procedente al pago. Ellos no son los que quedan mal frente al cliente o al asegurado. Los que quedamos mal son la aseguradora y el agente que intermedió el seguro. A esa gente le vale madre. Ellos dicen, ¿sabes qué? No procede. Y si en el accidente la persona está muy alterada, no pago. O sea, ¿de qué me estás hablando, cabrón? Si no quieres lidiar con la tensión de un agente que acaba de tener un accidente y que probablemente esté herido, pues entonces dedícate a otra cosa. Perdón, ya me enojé. ¿Saben también cuál es el otro problema? Son los agentes mediocres que no se capacitan. Por ejemplo, yo como agente, si un tipo de los que mencioné arriba la hace larga y pone trabas, mi deber profesional
es acompañar a mi asegurado a hacer las quejas correspondientes a las dependencias, que son la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, o CONDUCEF. Y la consecuencia de no hacer el acompañamiento es que salen personas en medios de comunicación diciendo que los PPR son una estafa. Y saben que estoy 100% seguro de que fue porque un agente no dio una asesoría correcta y no se tomó el tiempo necesario para explicar el plan que vendió. Yo me pongo en el lugar de esta persona que de forma agresiva defendió su punto, porque al final de cuentas pagó por un producto que no lo respaldó o que fue otra cosa que él esperaba. No lo ataco, pero sí sugeriría que se informara y que actuara conforme a la ley. Punto. La falta de educación financiera no es una casualidad. Según datos del INEGI y la ENIF de 2021, solo el 33% en México lleva un registro de sus gastos. Más del 60% no tiene ahorro para emergencias. Y más del 70% nunca ha recibido educación financiera formal. ¿No crees que nos deberíamos de hacer la pregunta? ¿Y si esa ignorancia no es una falla, sino un mecanismo funcional del sistema? Si mantienes desinformada a la gente, no necesitas robarle, se entregará sola. Según el informe Panorama Social de América Latina 2022 de la CEPAL, el 10% más rico en México acapara el 79% de la riqueza financiera del país, mientras que el 50% más pobre apenas tiene acceso al 1%. Y si lo analizamos con el informe de riqueza global de Credit Suisse del 2023, México es uno de los países con mayor desigualdad patrimonial del mundo. Esto no es un error, es una consecuencia de un modelo económico extractivo donde pocos tienen el conocimiento, los contactos y los instrumentos financieros. El dinero no fluye hacia donde más se necesita, fluye hacia donde ya hay más dinero. Y entonces, ¿quién diseña las reglas? ¿Quién crees que lo hace? ¿Quién diseña los seguros, los impuestos, las pensiones, los fondos de retiro, los créditos, los fideicomisos? ¿Quién crees? Yo diría que todo está diseñado por una élite tecnocrática y política. Porque mientras tú pagas el IVA, ellos crean figuras fiscales para no pagar impuestos. Mientras tú firmas créditos con intereses del 60%, ellos acceden a líneas preferenciales. Mientras tú te enteras de tu saldo en la quincena, ellos se enteran del próximo recorte presupuestal con 6 meses de anticipación. Cuando el sistema es diseñado por quienes nunca lo sufren, solo puede beneficiarlo a ellos. El sistema no está roto, funciona perfecto para quienes lo diseñaron. La pregunta es, ¿vas a seguir creyendo que tú eres el problema? ¿Por qué crees lo que crees sobre el dinero? ¿Cuál es el origen de tus creencias financieras? Tus decisiones financieras no nacen de tu lógica, nacen de tu historia. Tu relación con el dinero no es racional, es emocional. Muchos creen que el dinero se gestiona con matemáticas, pero se gestiona con emociones, heridas, miedos y creencias inconscientes. Desde niño, observamos cómo nuestros padres, abuelos y cuidadores vivían el dinero. ¿Acaso se peleaban por él? ¿Lo escondían? ¿Lo usaban para manipular o controlar? ¿O era un tema prohibido? Según investigaciones de la psicóloga financiera Brad Klontz, tus scripts financieros, o sea, las creencias que gobiernan tu relación con el dinero, se forman entre los 6 y 12 años.
y si no las cuestionas, dirigirán tu vida adulta como si aún tuvieras 7 años. A veces no tomas malas decisiones financieras, solo estás recibiendo órdenes que no sabes que recibiste. ¿Y cómo lo puedes recibir? A ver, ya me explicaste tema filosófico, psicológico, político, sociológico, pero a ver, dime qué frases pueden programar una escasez. Ok. ¿Cuántas veces escuchaste frases como esta? El dinero no crece en los árboles. Primero lo que deja, luego lo que te gusta. Más vale pobre pero honrado. Dios proveerá. Estas frases no son inocentes, son programas culturales que moldean tu forma de actuar. Desde la psicología cognitiva se sabe que las creencias limitantes generan patrones de autosabotaje. Gastar sin plan, porque de todos modos nunca alcanza. No invertir por miedo a perderlo todo. Rechazar oportunidades porque no soy de esos que tienen dinero. Lo que tú llamas realidad muchas veces es solo una creencia sin revisar. Freud decía que el dinero podía representar desde poder hasta represión sexual. Jung hablaba desde la sombra como todo lo que negamos de nosotros mismos y el dinero muchas veces vive ahí. Lo deseamos pero lo juzgamos. Lo necesitamos pero nos avergüenza hablar de él. Lo admiramos pero lo asociamos con corrupción. El resultado, una relación contradictoria, ambigua y muchas veces autodestructiva. No puedes tener buena salud financiera si en el fondo te da culpa tener dinero. Vamos a filosofar un poco más. Toma un momento ahí donde estés y plantéate esta pregunta. ¿Tomas decisiones o solo repites patrones? Te doy un momento para que lo pienses. ¿Listo? ¿Lista? Si creciste viendo a tus padres endeudarse, ahorrar en tandas, desconfiar de los bancos o gastar todo en fiestas, es muy probable que, aunque conscientemente no estés de acuerdo, repitas los mismos patrones. Las decisiones financieras están condicionadas más por experiencias pasadas que por información presente. El 65% de las personas toma decisiones basadas en intuición emocional, no en análisis racional. Si no cuestionas tus creencias financieras, no importa cuánto dinero ganes, siempre volverás al mismo lugar. El mayor obstáculo para transformar tu vida financiera no es la economía, es tu identidad. Así que ya sabemos cuál es el meollo del asunto, cómo rompemos el patrón. ¿Cómo se construye una mentalidad financiera sana? Empecemos partiendo desde el hecho que no puedes construir una vida financiera nueva con las herramientas mentales que te llevaron al caos. Es imposible avanzar con lo que te estanca. No necesitas una motivación, necesitas reprogramación. Muchos esperan sentirse listos, motivados o con ganas para cambiar su relación con el dinero. Pero el cambio no llega desde la emoción, llega desde la repetición consciente. Según estudios de neurociencia conductual, se requiere en promedio 66 días de repetición constante para modificar patrones automáticos de comportamiento. Si no reprogramas tu forma de pensar sobre el dinero, terminarás saboteando cualquier plan, por muy bueno que sea. Creer, yo no soy bueno con el dinero, es repetir una historia ajena. No naciste así. Solo te la contaron tantas veces que la hiciste tuya, te apropiaste de esa mentalidad. Una mentalidad financiera sana se construye con nuevas creencias reforzadas con evidencia personal. Me informo y tomo decisiones con criterio. No todo lo que da miedo es riesgoso. Mi dinero es una herramienta, no mi enemigo. Puedo ser
libre financieramente sin traicionar mis valores. Cambiar tu economía comienza por cambiar el lenguaje con el que te hablas a ti mismo. Así que, si ya sabemos cómo romper patrones, cómo rompemos ciclos de escasez emocional y financiera. Romper el patrón requiere 3 actos de rebeldía consciente. Observar sin juzgar. Date cuenta de cómo repites lo que odiaste ver en otros, sin culpa, sin drama. Solo obsérvalo. Escuchamos, no juzgamos. Elegir distinto, aunque duela. El cambio verdadero incomoda, porque implica dejar de actuar como la versión vieja de ti que se sentía segura en el caos. Tienes que sostener lo nuevo con disciplina emocional. No se trata solo de hacer un presupuesto, se trata de sostenerlo, aunque tu cuerpo grite por volver al viejo patrón. Ser financieramente libre no es solo ganar más dinero, es dejar de obedecer al niño asustado que aún vive en ti. Detrás de muchas decisiones financieras destructivas hay una creencia silenciosa. No lo merezco. No merezco estabilidad, no merezco vivir sin deudas, no merezco ahorrar para mí, no merezco éxito sin sufrimiento. Según la terapia de esquemas de Jeffrey Young, la autoimagen de carencia y sacrificio puede llevarte a elegir relaciones, trabajos y estilos de vida que refuercen tu escasez emocional. Hasta que no creas que mereces abundancia, lo vas a rechazar cada vez que se te acerque. Cambiar tu mente sobre el dinero no es fácil, pero seguir igual te va a salir más caro. La pobreza no es solo una condición económica, también es una estrategia de control. ¿Ustedes creen que la ignorancia se puede usar como una herramienta de dominación? ¿Qué creen ustedes? Desde la escuela nunca se te enseña sobre impuestos, seguros, inversión o cómo funciona realmente el dinero. Solo el 32% de los mexicanos tiene conocimientos financieros básicos. Y esto no es casualidad. Un pueblo educado financieramente es un pueblo que exige mejores condiciones laborales, no se endeuda por necesidad, cuestiona a bancos, aseguradoras, gobiernos y patrones, aprende a ahorrar, invertir y protegerse. Si no te enseñaron a pensar en dinero, fue porque era más fácil que obedecieras sin cuestionar. Vivimos en una cultura donde el consumo es identidad. No eres alguien hasta que compras el coche, el iPhone, el outfit. Todo está diseñado para prometerte estatus por medio de la deuda, venderte placer inmediato disfrazado de libertad, hacerte creer que ahorrar es de tacaños y que endeudarte es normal. Según un estudio de la Conducef, reporta que más del 70% de los mexicanos usan su tarjeta de crédito como extensión de su sueldo, o sea, utilizan deuda mala porque sus quincenas son insuficientes. El sistema no quiere que seas libre, quiere que sigas comprando libertad en pagos mensuales. Analizando esta situación, ¿cuál creen ustedes, hablando políticamente, que sea el costo de pensar por ti mismo, de cuestionar lo que sabes? Cuestionar las reglas del juego no solo es incómodo, es peligroso para quienes se benefician de tu ignorancia. Desde Marx hasta Foucault, distintos pensadores han advertido que el sistema necesita ciudadanos funcionales, no críticos. Foucault decía, el poder no necesita gritar cuando ya lograste obedecer en silencio. Quien piensa de forma independiente no cae en fraudes financieros, no compra productos por estatus, no vota por quien le da una despensa o una beca. No creen que el dinero lo define. ¿Por qué creen ustedes que tanta gente cae en los sistemas Ponzi, en las estafas piramidales? ¿Por qué creen ustedes?
porque les enseñan, los adoctrinan a una creencia que es ajena a ellos, y como no la conocen y como es motivacional y emocional, hacen algo muy, 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 muy mala onda, para no decir una palabra más fuerte. Les dan esperanza con fraude. Y lamentablemente aquí en México hay muchísimos vendehumos que dan esa esperanza de salir de la pobreza con productos que ni siquiera están cimentados, fundamentados, no tienen ni siquiera validez legal, económica y financiera, y te venden cursos para que aprendas a cómo estafar a la gente vendiendo cursos. Yo creo que hablando de todo esto, grábatelo muy bien. Pensar te hace libre, pero también te hace incómodo para quienes lucran con tu pobreza. En México, más del 50% de las personas que nacen pobres mueren pobres. Esto no es solo porque no se esfuercen, es porque nacen en contextos sin acceso a la salud ni educación de calidad. Enfrentan trabajos precarios y sin seguridad social. Tienen que elegir entre comer hoy o ahorrar para el futuro. Si a eso le sumamos la falta de cultura financiera y la normalización de la deuda, el resultado es una trampa casi perfecta. La pobreza en México es sistemática, pero nos enseñan a verla como un fracaso individual. Mientras tú luchas por sobrevivir, hay alguien allá arriba ganando porque nunca te enseñaron a cuestionar. Entonces, ¿cómo comienza el camino hacia la libertad financiera? Cuestiónalo todo. Y no para entrar en una discusión o en quién tiene la razón, sino para que generes un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque no puedes construir una vida libre con las mismas ideas que te mantienen esclavo. Cuestionar lo que te enseñaron sobre el dinero no es un acto de rebeldía, es un acto de amor propio y conciencia. ¿Por qué? Ahorrar no es egoísmo, es prevención. Invertir no es codicia, es visión. Asegurarte, comprar un seguro no es paranoia, es responsabilidad. Decidir por ti mismo no es soberbia, es libertad. Si te molesta cuestionar, tal vez te estás aferrando a la cárcel que no conoces. Eso quiere decir que las creencias que hoy sostienes a lo mejor no son tuyas. ¿De quién aprendiste lo que hoy crees del dinero? ¿De tus padres que vivieron otra realidad? ¿De tus amigos que también están endeudados? ¿De los medios que viven para hacerte consumir? ¿O del gobierno que no quiere que pienses más de la cuenta? ¿De quién crees lo que crees sobre el dinero? Si tus creencias financieras no te acercan a la libertad, tal vez son ideas prestadas. Hay gente con sueldos altos, pero vacía emocional y financieramente. Y hay quien con poco construye con inteligencia y previsión un futuro sólido. La libertad financiera no empieza con dinero, empieza con conciencia. No necesitas ganar millones para salir de deudas, blindarte con un seguro, ahorrar sin excusas, invertir en lo que se importa. No es cuánto ganas, es cuánto entiendes lo que haces con lo que ganas. Nadie, absolutamente nadie, ni mucho menos políticos, te va a venir a salvar financieramente. Ni el banco, ni tu jefe, ni el gobierno, ni la lotería. Pero tampoco estás solo. Existen herramientas de información y personas que pueden acompañarte. Solo necesitas lo más difícil, que es la decisión de empezar de verdad. Esperar a que alguien más te salve es la forma más lenta de perder tu vida.
Tu historia con el dinero no se acaba en lo que te enseñaron, se transforma en el momento en el que decides cuestionarlo todo y sobre todo, tomar el control. Si este episodio te hizo dudar, enojar, recordar o pensar diferente, hicimos un buen trabajo. Comparte esto con alguien que necesite despertar. Y si quieres hablar de cómo cambiar tu relación con el dinero con herramientas reales y sobre todo con aspectos legales, escríbeme. Estoy aquí para eso. Muchas gracias por llegar hasta aquí conmigo, armar esta plática. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast llamado Seguro con Raúl. Hasta la próxima.